Bueno, ahora sí vamos a empezar con la segunda mesa del día de hoy, que tiene por título Lineamientos, Políticas y Normatividad. Es la continuación de la mesa anterior y vamos a empezar con la ponencia Lineamientos para la valoración del patrimonio bibliográfico en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Voy a leer la semblanza de los dos ponentes. Hilda Patricia Jiménez González, antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas culturales de la misma institución. Se ha desempeñado como docente universitaria, consultora y coordinadora de proyectos para la gestión del patrimonio cultural en instituciones públicas y privadas. En el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Bogotá, lideró proyectos de divulgación del centro histórico a través del programa Esquina Mayor, la construcción y validación de rutas turísticas por el patrimonio cultural y natural de la ciudad y el relacionamiento con comunidades locales. Asimismo, diseñó los contenidos de la señalización turística del Centro Histórico y el Centro Internacional de Bogotá. En la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado en los archivos y bibliotecas desarrollando instrumentos técnicos que permitan la adecuada gestión del patrimonio mueble de la universidad, y en la actualidad se encuentra adscrita a la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, donde desarrolla lineamientos en gestión documental y realiza el seguimiento a la ejecución de las políticas en este campo a nivel institucional. Es una ponencia conjunta y el otro ponente es Diego Fernando Salom, graduado como historiador de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis investigativos en temas de historia cultural. Asimismo, ha realizado estudios tecnológicos en ilustración y diseño digital en la Academia de Artes Guerrero. Laboralmente ha estado vinculado principalmente con la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2012 en el Archivo Histórico, coordinando el trabajo con tablas de valoración documental, historia institucional, colecciones documentales y exposiciones históricas. Posteriormente, en la Biblioteca Central Gabriel García Márquez, en la formulación y aplicación de un instrumento de valoración cualitativa para libros considerados bienes de interés cultural pertenecientes a la biblioteca, llamado Matriz de Valoración Preliminar para Patrimonio Bibliográfico y Hemerográfico. Y finalmente, en la División de Cultura en la Investigación Histórica de los Grupos Estudiantiles Culturales de la Universidad Nacional, labor que realiza en la actualidad. Cuenta con un artículo publicado en un periódico el 7 de diciembre de 2003, titulado La sociedad tendrá acceso al legado de Manuel Ancísar. Entonces, le cedemos la palabra a nuestros ponentes. Buenas tardes para todos. Diego y yo hemos preparado una introducción a la Universidad Nacional de Colombia muy corta, un poco para contextualizar el trabajo que desarrollamos a través de la formulación de lineamientos para valorar el patrimonio bibliográfico de la sede de Bogotá. Ese era el problema técnico que teníamos en este momento. Ahora no funciona. Ahora necesitamos audio. Es posible que… ¿Ya? ¿No tiene sonido en la presentación? ¿Volumen, digo? Allá abajo. ¿No hay volumen ahí? ¿Volumen ahí, Patricia? Ahí. Sí, está abajo. Es eso. Sí. Ok, está arriba. San Andrés, Sí, es esta. Leticia, Ok. La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia y precisamente en este año celebramos su sesquicentenario. Nuestra institución hace presencia en el país a través de 8 sedes ubicadas en diversas regiones del territorio, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Arauca, San Andrés, Leticia y Tumaco.
En términos generales, tenemos más de 53.500 estudiantes de pregrado y posgrado, aproximadamente 3.000 docentes activos y 444 programas curriculares. La Universidad Nacional de Colombia es la institución de educación superior más grande del país y sin duda se encuentra dentro de las más importantes. Una de nuestras fortalezas se evidencia en la disponibilidad de infraestructura y recursos de alta calidad que soportan los procesos de formación, creación artística, investigación y extensión y que hacen posible cumplir con las expectativas de la comunidad universitaria. Respecto a los recursos bibliográficos e informativos, la universidad cuenta con el SINAP, Sistema Nacional de Bibliotecas, que integra a las bibliotecas, videotecas, hemerotecas, sonotecas y centros de documentación en todas las sedes. A través de este sistema se ofrecen servicios de información, formación y apoyo que van desde catálogos públicos unificados hasta convenios y redes a nivel nacional e internacional. En la sede de Bogotá, el sistema incluye a 13 bibliotecas y centros de documentación que son consultados por más de 2.2 millones de usuarios al año. La mayoría de estos visitantes los tiene la Biblioteca Central Gabriel García Márquez, terminada de construir en 1972. Esta biblioteca tiene capacidad para atender a 767 usuarios simultáneamente, de los 4.500 que ingresan por día, a consultar parte de los 500.000 volúmenes que puede albergar. Su edificio cuenta con 408 puestos de lectura, de los cuales 110 tienen computador. Asimismo, cuenta con una sala tiflotécnica para personas con discapacidad visual, una sala de capacitación, una sala de música, una sala que alberga las colecciones patrimonio, una sala de grabados, una videoteca y una sonoteca. En la Biblioteca Central se constituyó en 1970 una colección de libros antiguos, raros y curiosos, como una estrategia de conservación del patrimonio bibliográfico de la universidad. Esta colección fue integrada por libros pertenecientes a importantes miembros de la comunidad universitaria que cumplían con uno de los siguientes criterios: antigüedad, libros publicados hasta 1930, unicidad, libros únicos por su forma, contenidos o características especiales, y representatividad, libros que son testimonios de épocas históricas, por ejemplo. En la actualidad, la colección de libros valiosos se integra por más de 5.000 ejemplares bibliográficos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Uno de los grandes aportes para la consolidación de esta colección fue la donación del profesor José Félix Patiño, rector de la universidad en la década de 1960 y recordado ministro de Salud de Colombia. El doctor Patiño entregó a la comunidad universitaria más de 10.000 libros de su biblioteca personal, dentro de los que se destacan las primeras ediciones en español e inglés de la Historia Natural de Cayo Plinio II, realizadas en el siglo XVII, una rarísima impresión de las obras de Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna, hecha en Lyon en 1685, una colección autografiada de las obras de Gabriel García Márquez y una edición facsimilar del First Folio de William Shakespeare de 1807. Esta donación permitió construir una sala exclusiva para los libros valiosos de la universidad y también supuso grandes retos en la identificación, valoración y gestión de nuestro patrimonio bibliográfico. Bueno, digamos que la donación del profesor José Félix Patiño superó toda capacidad de reacción de la biblioteca y de los archivos de la universidad, justamente por las joyas que él guardaba dentro de su biblioteca personal. A partir, digamos, de esta colección, que fue una colección híbrida entre patrimonio de museos o patrimonio mueble
artístico de museos, patrimonio documental en el sentido de los archivos y patrimonio bibliográfico en el sentido de los libros, tuvimos que empezar a reflexionar sobre qué criterios de valoración estábamos nosotros utilizando para poder gestionar todo este acervo que nos estaba llegando a la universidad. A partir de esa reflexión, nosotros determinamos como diferentes fuentes de lo que es el patrimonio bibliográfico de la universidad. En principio tenemos unas colecciones especiales como la de libros valiosos, que fue la que se constituyó en 1970. Tenemos la colección José Félix Patiño, que es una colección de más de 10.000 ejemplares, de los cuales alrededor 400 son invaluables para nuestra universidad como recursos de investigación. Tenemos la colección de Rafael Gutiérrez Girardot, que fue filósofo y ensayista, que también nos legó sus libros, conocido como la Biblioteca Alemana y sus archivos, Carlos Patiño Rosselli, lingüista, y hay algo, digamos, que es muy importante para nosotros y que tiene que ver con toda la producción académica y se conoce como tesis de la Universidad Nacional. Esa, digamos, es la primera fuente del patrimonio bibliográfico de nuestra institución. La segunda está dada por una resolución del Ministerio de Cultura del año 2006 que hizo una declaratoria de patrimonio mueble para alguna clase de bienes artísticos, bibliográficos, archivísticos, que fueron construidos o que fueron realizados o fueron hechos hasta el 31 de diciembre de 1920. Esa es nuestra otra fuente de patrimonio, porque no todos estos libros están integrados a las colecciones que les mencioné anteriormente. Y la última, que nos supone un reto que en este momento estamos tratando de ver cómo lo solucionamos, es el depósito legal. Nuestra ley en Colombia de depósito legal establece que no solamente la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso son depositarias del patrimonio de las obras nuevas, sino también la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, a nuestra biblioteca llegan solamente libros y revistas en términos de depósito legal. Esa, digamos, es la forma como está compuesta el patrimonio bibliográfico de la universidad. ¿Qué vimos nosotros cuando empezamos a hacer nuestras discusiones internas? Primero, pues que había desconocimiento de cómo está conformado el patrimonio bibliográfico de la universidad, que había, digamos, un desconocimiento de los procesos técnicos de valoración, y eso se notaba en la adquisición de colecciones sin criterios de cuerpos colegiados, de cuerpos interdisciplinarios, y decidimos empezar digamos, a crear cierto tipo de lineamientos que nos permitieran objetivar la valoración del patrimonio bibliográfico. Esto, digamos, es un proceso que no solamente pasa por lo técnico, sino también pasa por lo político. Parte de estos lineamientos tienen que ver con que el patrimonio mueble de la universidad, representado en museos, archivos y bibliotecas, se tiene que posicionar en la agenda política de la alta dirección, porque nosotros ya hemos intentado desde diferentes frentes decirles: tenemos unas normas técnicas, tenemos unas buenas prácticas, estamos obligados por ley a hacer A, B, C o D, pero al parecer eso, digamos, no inquieta mucho a la alta dirección. La conclusión a la que nosotros llegamos es que tenemos que poner todos los procesos técnicos en una dimensión política y en una dimensión que aporte valor a los procesos estratégicos de la universidad, que son la creación artística, la formación, la investigación y la extensión. Si esto que nosotros estamos haciendo con el patrimonio no aporta valor a estos procesos, pues no va a tener ninguna clase de salida. Así que a partir, digamos, de estas reflexiones, creamos una herramienta de gestión del patrimonio bibliográfico. ¿Por qué es una herramienta de gestión? Porque si bien nosotros estamos tomando los lineamientos de valoración a partir, digamos, de la integración y de la síntesis de herramientas de orden técnico del Ministerio de Cultura de Colombia, de orden normativo y de orden política de la Biblioteca Nacional y también del Ministerio de Cultura, esta herramienta lo que nos permite es agilizar las decisiones administrativas y priorizar los recursos. Entonces, no es solamente un ejercicio de valoración, de descripción, sino también de determinar hacia dónde van encaminadas las acciones para gestionar este acervo bibliográfico. Entonces, en términos generales, lo que nosotros queremos a partir de estos lineamientos, o lo que queríamos, era objetivar la valoración en el sentido de estandarizar los criterios para que lo pudiéramos hacer no solamente para la colección José Félix Patiño, sino para los libros valiosos, y de hecho en un futuro para poderlo aplicar en los procesos de expurgo de la biblioteca, facilitar el proceso para los bibliotecarios, porque digamos, la normatividad y los instrumentos técnicos nos dan unos valores marco de los que ya vamos a hablar, pero no nos dicen cómo los operacionalizamos, es decir, cómo los bajamos y cómo yo puedo determinar el valor histórico, simbólico
y estético de un bien, que es lo que estamos tratando de hacer. Y también, digamos, a partir de este proceso o de estos lineamientos de valoración, esto nos permite gestionar el conocimiento al interior de la organización. Eso permite compartir conocimiento entre diferentes profesionales que hay al interior de la biblioteca y pues al interior de la universidad, y como les decía anteriormente, facilitan la toma de decisiones administrativas sobre el patrimonio bibliográfico. Hago un paréntesis, estos lineamientos están en el marco de un plan que se construyó el año pasado para la división de bibliotecas, que es como la oficina administrativamente que gestiona todo de bibliotecas, y es un plan integral de gestión de patrimonio que incluye no solamente los lineamientos de valoración, sino diagnósticos, creación de proyectos de divulgación y como todo, básicamente una ruta o un mapa de ruta para seguir en el transcurso de 3 años. Estos lineamientos nosotros digamos que los construimos a partir de una matriz de valoración preliminar, de la que ya Diego nos va a hablar más en profundidad, pero lo que nosotros hicimos, como les decía, fue una síntesis de unos instrumentos técnicos que nos da el Ministerio de Cultura, que es una metodología para hacer inventarios de patrimonio cultural. Tenemos, digamos, unos requerimientos que tiene la Biblioteca Nacional, o bueno, la Resolución 395 de 2006, y tenemos los requerimientos de ley, de la Ley de Cultura y la Ley de Patrimonio. Entonces, hay unos valores marco, que es lo que se nos pide para determinar o para hacer el ejercicio de valoración. Uno de ellos es el valor histórico, es decir, la representatividad del bien en un periodo de la historia de Colombia, o que sea testigo o fuente de procesos históricos. El valor estético, que es el valor del bien como un objeto, y el valor simbólico, que es lo que esto representa para la sociedad. Nosotros agregamos una cuarta dimensión, que son las características especiales, porque no todos los libros o no todas las unidades las tienen. Entonces, si están presentes, agregan valor al libro; si no están presentes, no le agregan valor al libro. Y ahora pues Diego nos cuenta un poco cómo funciona esto en la vida real. Buenas tardes a todos. Pues con Patricia llegamos a ese punto en el cual, bueno, recibimos la colección, pues hablo en nombre de la Universidad de José Félix Patiño, y llegamos como a esta circunstancia de decir, bueno, son 10.000 libros, ¿cómo decimos cuál es más valioso que cuál otro? Entonces, revisando todo lo que pudimos encontrar en cuanto a bibliografía relacionada al tema, nos dimos cuenta que aparentemente, puedo estar equivocado, no hay en el mundo una herramienta que permita valorar las unidades bibliográficas unas por encima de otra. ¿Para qué valorar una unidad bibliográfica por encima de otra? Pues por muchas razones, pero creo que una de las principales es para darle prioridad, por ejemplo, para implementar procesos de recuperación o de conservación en ellos por encima de otros. Y pues obviamente pues para darle un valor patrimonial a cada uno. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que elaborar una herramienta que no es nada más que un libro en Excel, en el cual hay unas categorías que están distribuidas en los 3 valores que les mencionó Patricia: el valor histórico, el valor estético y el valor simbólico. Esas categorías, o más bien las subcategorías, las dedujimos fue mirando primero lo que había en cuanto a catalogación e inventario de bienes muebles, más lo que pueden o lo que aportan los expertos en libros, los tasadores de libros. Creo que de esa combinación más las leyes patrimoniales que hay en el país fue que construimos esta herramienta. Entonces, como ejemplo práctico, voy a mencionarles o más bien les voy a explicar esa matriz con uno de los libros que están en la colección de José Félix Patiño, y que lo escogí porque me pareció el más interesante. Yo estuve desarrollando la herramienta en la colección y me pareció bastante interesante lo que encontré con este libro. Quiero preguntarles, ¿quién de ustedes conoce o ha escuchado de la obra Examen de los Ingenios para las Ciencias? Por favor, si alguien lo conoce o se lo ha escuchado, levante la mano. Bueno, al igual que usted, yo tampoco conocía nada del libro,
tampoco el autor. El autor es Juan Huarte de San Juan. Él fue un español que nació en 1529 y murió en 1588. ¿Qué pasó? 5 minutos. Ah, gracias. Entonces, tomamos lo siguiente. Primero, la relevancia del autor. Encontremos que Juan de Huarte fue el primer tratadista moderno que fundamentó la psicología en la fisiología y en la biología. Fue el primero en hablar sobre orientación profesional en el mundo, o ese es el concepto que se tiene sobre él. En ese sentido, estamos hablando de una persona muy importante. La relevancia del autor obviamente habla de qué tan importante es un autor en cuanto a su reconocimiento. El aporte a la construcción histórica de la humanidad, bueno, creo que por tiempo me va a tocar correr y no voy a explicar muy bien las categorías, o espero, desafortunadamente. Pero bueno, el aporte en la construcción histórica de la humanidad. Acá hablamos de qué tan importante es un libro para la historia de la humanidad, teniéndolo o viéndolo en el contexto en el cual fue producido. Este libro fue importante porque precisamente fue el primer libro o fue uno de los estudios pioneros en la psicogenia y en los estudios de la orientación profesional en el mundo. La fecha de publicación, hay varios periodos históricos que decidimos para Colombia, así como para nivel internacional, no los voy a explicar por tiempo, pero encontramos que este libro, la primera edición fue de 1575, la edición que tenemos en la universidad es de 1603, es un libro antiguo. Se supone que entre más antiguo va a ser mucho más valioso el libro para nosotros. El lugar de publicación hace referencia, cuando miramos también en un contexto histórico, en qué ciudad, o más bien, en cuál ciudad fue publicado el libro y esa ciudad qué relevancia tenía para la historia de la literatura o de las publicaciones en el mundo. En ese caso fue en Amberes, en los antiguos Países Bajos españoles, que para la época tenía era como una capital de las publicaciones en el mundo. La casa editorial o el impresor, esa fue una muy buena sorpresa. Acá decimos que es más importante sobre cuál otro cuando vemos que una imprenta es más especializada que otra y también cuando tiene más publicaciones que otra en su tiempo. En ese caso hablamos de la oficina plantiniana, que en su momento fue como la imprenta más importante en el mundo y pues tiene entre otras, o tuvo en su momento la impresión de la Biblia Políglota Regia y el perdón que no alcanzo a leer. El diccionario Tetraglotón. Eso, muchísimas gracias. Sí. Vamos por la segunda categoría, que es la parte del valor simbólico. Acá hablamos de la universalidad del tema. En su momento, para el siglo XV y siglo XVI, la mayoría de los libros que encontramos son libros que son o que tratan temas de filosofía y religión. En su momento, si bien el autor trata tangencialmente esos temas, es un libro importante porque se sale de la mayoría de temáticas que se producen en el mundo. En ese sentido le da una importancia mayor, porque es un libro más único. Es un libro referente en el campo temático. Cuando buscamos sobre el libro, vemos que hay varias referencias en él. En este caso, así lo fue. Como ya les dije, es un libro pionero y si bien no tiene una validez ahorita, o sea, una validez actual, sí se tiene como un referente importante en la historia de la disciplina. La procedencia del libro, el libro de dónde viene, quién lo tuvo antes, quién fue el dueño, o si de dónde viene, eso le da una importancia al libro también. En este caso, el libro pues pertenecía a José Félix Patiño y eso le da un valor mayor. La última, el valor estético. Entonces acá hablamos del estado de conservación. Cuando el libro es útil, tiene toda su información, cuando está desgastado, eso le da una importancia mayor a otros, porque pues bueno, un libro que puede ser muy antiguo y está muy bien conservado va a leer mucho mejor que un libro que no está para nada bien conservado. En este caso, ahí lo alcanzan a leer, no voy a leerlo yo por tiempo de nuevo. El libro estaba en una conservación mediana. La edición es la rareza. Cuando hablamos de ediciones que son únicas o numeradas, estamos hablando de libros más importantes que otros. En este caso, este libro, encontramos que fue intervenido por la Inquisición, le removieron un capítulo. El que tenemos ahí no lo tiene, está completo.
Está completo, sí. La autenticidad o la integridad. ¿Cuán fiel a su publicación original se encuentra? Eso le da un valor sobre otros que han sido modificados. La encuadernación, ¿qué tipo de encuadernación maneja? Si maneja pasta española, holandesa, rústica, eso también da un valor, sobre todo cuando hablamos de encuadernaciones hechas a mano y otras que son ya pues, industrializadas. Y la última, ya acabo, el tipo de papel. También eso le da un valor estético al objeto. Cuando hablamos de papel perjurado, por ejemplo, es un papel mucho más fino, mucho más costoso que un papel bond. Eso le da una importancia al libro. Desafortunadamente creo que no pudimos… bueno, lo último. Las firmas o comentarios, eso también le añade valor a un libro. Cuando un libro está firmado, tiene prólogos o tiene valores ex libris por personas importantes en el tema, esto le da mayor valor. Bueno, ya hablé sobre los prólogos. Y finalmente en la universidad quisimos darle como un valor de tasación basado en las experiencias de expertos tasadores. Encontramos que este libro podía costar entre 1.200 y 1.500 euros. Entonces, al aplicar la herramienta nos ha permitido encontrar esta clase de joyas, de libros que pueden ser muy costosos económicamente, pero también en cuanto a su importancia patrimonial. Para terminar, ya lo prometemos para terminar, digamos que el asunto que plantea Diego de cuándo sabemos que un libro vale más que el otro es porque lo interesante de la matriz es que parte de una descripción o de una valoración cualitativa, pero estos criterios están ponderados en la matriz para determinar, por ejemplo, en términos simbólicos, cuáles libros son más representativos que los otros. También nos permite, hemos desarrollado otro tipo de herramientas para cada una de las categorías. Por ejemplo, en el estado de conservación nosotros desarrollamos una herramienta como a partir de justamente de unos conceptos que nos da la Biblioteca Nacional de Colombia y establecimos como un índice de riesgo de los libros. También eso nos permite priorizar cuáles libros tenemos que sacar de circulación, cuáles tenemos que reservar. Y pues digamos que lo importante o las grandes conclusiones de esto es primero es que una sola persona no lo puede hacer, por eso éramos un grupo, Diego historiador, teníamos 2 profesionales en bibliotecología de la biblioteca o trabajadores de la biblioteca, un asesor en conservación y restauración y yo que soy antropóloga. La idea, digamos, es que depende del área de conocimiento, requeriremos especialistas en medicina, en ese tipo de cosas, pero la valoración justamente es una valoración colegiada y es lo que justamente nos permite hacer la priorización. Muchas gracias. ¿Van a cambiar de lugar? Sí. Bueno, lo que hacen el cambio de lugar para poder pasar su presentación, yo voy leyendo lo que sigue. La siguiente ponencia es Políticas institucionales de preservación documental, mandato o inclusión en los acervos, y presenta Belén Fernández Díaz González. Ella es licenciada en Archivonomía por la EMBA y egresada de la Maestría en Conservación de Acervos Documentales por la INCRIM. Actualmente es jefa del Departamento del Registro Nacional de Archivos Históricos del Archivo General de la Nación y responsable del área coordinadora de archivos. Del 2013 a 2015 fue jefe del Archivo de Concentración e Histórico de la Zagarpa. Del 2013 a 2011 fungió como jefe del Departamento de Normatividad y Procesos Archivísticos del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue consultor de proyectos de archivos en México y América Latina en el sector privado con la empresa Infraestratégica Latina del 2010 al 2011. En el año 2009 coordinó el proyecto de organización del archivo de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fue encargada del acervo gráfico del Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México de 2006 a 2009. Sus primeros trabajos en materia de archivos fueron en la organización de los archivos personales del Centro de Documentación de la Comunidad Askenazi de México. Gracias. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer al comité organizador por permitirme participar en esta mesa de diálogo y bueno, ya que es un honor compartir con todos los colegas especialistas en este tema que nos acompañan y mucho más en esta casa de estudios en la UNAM. Inicio mi participación diciendo
que desde el año 2002, dentro del marco normativo de las instituciones de la Administración Pública Federal, se han diseñado e implementado diversos lineamientos generales en materia de organización y conservación de los acervos documentales. Sin embargo, aunque dicho aparato normativo se ha robustecido en los últimos años tras la publicación de la Ley Federal de Archivos en 2012, o las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, protección de datos personales, etcétera, la organización y cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados y no obligados es aún un campo con poca cosecha. Por lo anterior, como primera premisa para este conservatorio que invitamos a la reflexión. La mayoría de la normatividad atiende en su primera instancia a actividades de orden estructural, es decir, atender los requerimientos que establece la ley, como las figuras de la coordinación de archivos o de tener un archivo de trámite, un archivo de concentración, un archivo histórico. Y en algunos casos tener la coordinación de archivos. En un segundo orden, se da cabida a la parte operacional de los archivos, cuyas reglas, al menos en la Administración Pública Federal, principal ámbito de competencia del Archivo General de la Nación, se han quedado varadas en la gestión documental y han generado un stand-by, vamos a decirlo así, o esa ausencia, de otros procesos técnicos como el que hoy nos convoca, la conservación de los acervos. Con esto no quiero decir, y lo comentaba Talía también en la mañana, que no se hable o no se mencione sobre la conservación de dichos en dichos instrumentos normativos, pero no se ha desarrollado el tema de conservación con profundidad, como en algunos otros aspectos, como el de los instrumentos de control y consulta archivística o incluso los sistemas automatizados de archivos. Se le ha dado más énfasis a esas partes. Por tanto, el diseño o desarrollo de políticas en materia de conservación se ha dejado a nivel de cada institución, probablemente porque la naturaleza de los archivos aún no permite la enunciación de reglas generales para la operación en materia de conservación, debate eterno que se ha dado en los acervos mexicanos. Como nunca nos ponemos de acuerdo en la terminología, pues no damos el siguiente paso, ¿no? Hasta el momento, los esfuerzos principales realizados han estado dirigidos a cumplir cabalmente el mandato de la emisión de normatividad que permitan la organización y accesibilidad de los acervos en aras de la transparencia y la rendición de cuentas. Como lo vemos en la lámina, como el programa de gobierno cercano y moderno, ¿no? Que hay todo un eje de transparencia donde se mencionan a los archivos, pero bueno, se queda todo en la parte de rendir cuentas y transparentar. Al pensar en el cumplimiento normativo, debemos reflexionar en torno a la utilidad del diseño e instrumentación de políticas institucionales encaminadas a coadyuvar a la preservación documental, desde el proceso de la gestión de los documentos y no segmentar los procesos de la administración de los archivos, dejando la tarea de la preservación uno de los últimos pasos en la cadena de valor o en la última fase de los archivos, en los archivos históricos. La preservación la tenemos que tener presente desde que se crean los documentos. Debido a que todo documento, desde que es producido, recorre un proceso distinto y enmarca su historia y, por ende, su proceso de conservación. La carencia de este tipo de políticas ha creado posturas en materia de preservación de los acervos que polarizan temas de la conservación. Es decir, algunos consideran a los documentos como objetos sagrados y desde el momento de su creación no permiten ninguna marca o huella de su propia gestión para que sea plasmada en ellos. Ejemplo de ellos, no rayarlos, no marcarlos, evitar perforaciones, ¿no? Tener materiales metálicos, etcétera. O que no se pueda acceder a ellos en su materialidad, no tocarlos. Coser los expedientes desde una etapa activa o poner hojas protectoras, etcétera. Solo estoy mencionando algunos ejemplos cuando decimos esto tiene que ser conservado intacto, ¿no? Por otro lado, y en contraposición, se invierte mucho tiempo y recursos en prácticas normadas de preservación que no reditúan para el acervo en sus distintas fases del ciclo vital, al conservar indiscriminadamente la información, es decir, guardar documentos sin valores, patrimoniales o históricos bajo la premisa de que todo puede ser histórico y la principal moda y tabú moderno que vivimos hoy en día, digitalizar absolutamente todo para no conservar los materiales originales por cuestiones de espacio, o bien dejarlos a la buena suerte de la interpretación natural que cada servidor público puede implementar en su cotidianidad y en su periodo de gestión.
Es por ello que la inclusión de estas políticas debe permitir integrar a los distintos niveles de la preservación y conservación documental, así como a los actores, en un proceso de interacción con los documentos que permita obtener un sentido de apropiación de los mismos, reconociendo el devenir y el porvenir institucional en que se generaron. Cito textualmente la parte de qué es una política. Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido. Los tres componentes principales de cualquier política son los principios que la orientan, la ideología o argumentos que la sustentan, los instrumentos mediante los cuales se ejecuta, incluyendo algunos aspectos de regulación, financiamiento, etcétera, y los servicios o acciones principales que se llevan o se deberán de llevar a cabo de acuerdo a los principios propuestos. Si termino la cita. Por tanto, atendiendo al desarrollo de los componentes anteriormente citados, podemos decir que es necesario identificar el o los argumentos de conservación, el mecanismo de su ejecución. Pienso aquí en los distintos niveles que tenemos, los internos cuando manejamos los acervos y los externos con los usuarios. Y sobre todo, poner a la luz pública los principales beneficios para llevarla a cabo. Como decíamos, si no llevamos hacia los ciudadanos el por qué conservamos, no tiene caso que tengamos espacios muy académicos hablando de la conservación porque no permea a la sociedad. En teoría suena fácil, pero en la práctica, en materia normativa, la resistencia al cumplimiento es siempre fuerte. La mayoría de las veces se genera tensión en los acervos al momento de generar o implementar dichas políticas, ya que puede producir cierta incertidumbre en los que las operan por ser impuestas. Ahí es donde hablo del mandato, ejecutar el mandato. Tienes que hacerlo sin saber por qué. Sin haber un diálogo mediador o interlocutor de la acción a realizar, muchas veces es solo la inercia al cambio en aras de la conservación de los documentos, sino que no hay un espacio para hacer comprender al otro porque a veces es parte del programa de trabajo, porque no hay tiempo de hacerlo, simplemente hay que sacar la política. La visión de las políticas en cuestión. Aunado a ello, la constante rotación del personal, en donde hay que iniciar constantemente de nuevo toda la labor de sensibilización e intercambio de opiniones hasta llegar a la comprensión y el convencimiento del bien mutuo. Entre las conclusiones de esta participación, considero que un buen interlocutor para el desarrollo de las políticas puede ser la coordinación de archivos, debido a que sus funciones le permiten dialogar y consensar con toda la organización y de no ser así cada área defiende su postura operacional. Por un lado, alguien requiere intervenir los documentos en los archivos de trámite para su control, porque solo conoce hasta esa fase de los acervos, su utilidad inmediata, mientras que en otra ventanilla, eso es la labor más fatal de su quehacer diario, porque no opera desde la fase inicial del proceso de la documentación. Por tanto, hay que mediar y correlacionar las funciones, así como participar activamente en el desarrollo e inclusión de dichas políticas en aras de la preservación y la difusión de los acervos que gestionamos y resguardamos hoy en día. Gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, damos paso a la última presentación de esta mesa, que se llama Política Institucional en Preservación Documental de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, República Dominicana, y presenta Laura Bonilla Pérez. Realizó la maestría en Docencia y Gestión Universitaria de la Universidad Católica Santo Domingo, graduada en Licenciatura en Educación, mención Bibliotecología, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo en 2007, con especialidad en Docencia, graduada de Técnico en Bibliotecología, recibida en Universidad Autónoma de Santo Domingo en 2005. Se desempeña como encargada de Preservación y Conservación de Documentos en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña de la República Dominicana. Ha participado en diferentes cursos de posgrado, como es el Diplomado en Certificación Docente, modelo UNFU, Formación Metodológica en Infotec 2011, Residencia en Conservación Documental en la Biblioteca Nacional de Venezuela en 2012,
Bibliotecología y liderazgo en el campo de la información, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, febrero a junio de 2010. Alta gerencia en Universidad del Caribe en julio de 2009. Taller de conservación de materiales fotográficos en el Archivo General de la Nación de la República Dominicana en 2008, entre muchos otros. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Me dejaron la última presentación. Espero que no estén durmiendo, que despierten, que ahorita nos vamos a ir a comer algo más pesado, ¿sería? Sí, porque guineíta y frutita y tú sabes, aunque hay muchas que están a dieta por ahí. Bueno, dándole las gracias al equipo organizador en nombre del director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Ureña, de República Dominicana, Diomedes Núñez Polanco, y de mi jefa, encargada técnica, Celida Álvarez, por esta oportunidad, y ese equipo estrella de coordinación que siempre están atentos, y por qué no a Vinia, que gracias a ello estamos nuevamente aquí. Esta es mi segunda presentación. Ahí estoy modelando un libro que hay por ahí en el resumen que dieron ahorita del segundo coloquio internacional. Bueno, después de escuchar la diferente ponencia en el día de hoy con relación a las políticas y normas, en el caso mío puntual y más de República Dominicana, desde el 2009 hemos trabajado en esa política, pero me voy un poquito más tranquila porque creía que era yo o el equipo que estábamos un poco lentos con relación a que uno pone, quita, borra, hace, y como que uno encuentra que no avanza, pero hay que ir aterrizando, dependiendo también el entorno, o sea, nuestro país. Entonces, como escuché esta mañana que tenían varios años haciendo su política aquí de México, y yo decía, ay, pero yo creía que era yo. Porque tengo una compañera que cada vez que me ve, aunque no sea de eso que le vaya a hablar, me dice, ay, Laura y su política. Laura y su política. Lo que hemos tratado haciendo es de realizar un documento que nos guíe, que nos oriente. Sabemos que todo proceso, que toda política es un proceso que no se termina, como dijo la que representante esta mañana, es una cosa que se revisa cada cierto tiempo. En este caso que voy a presentar, más bien pues como una propuesta la parte de aplicación, o sea, de esa política, con 4 puntos principales de esa normativa. O sea, que no voy a dar detalle así a grandes rasgos de ese documento que hemos realizado y ha sido tan largo en cada una de sus partes. Dice, las bibliotecas nacionales, como parte de su misión, son las responsables de garantizar la integridad y permanencia del patrimonio bibliográfico de las naciones, mediante la preservación y conservación de los fondos que lo integran. En tal sentido, deben establecer las medidas preventivas pertinentes para proteger de manera adecuada los documentos, evitando su deterioro, con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. En el caso específico de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña de República Dominicana, nos enfrentamos al reto de un país tropical donde la temperatura cambia constantemente y en el cual las estaciones del año no están definidas, por lo que puede llover o hacer sequía en cualquier tiempo de ellas. Además, desde el 30 de junio hasta el 30 de noviembre de cada año nos vemos enfrentados a las amenazas de huracanes, ciclones, vaguadas, generando todo ello una inestabilidad en los parámetros ambientales. Dentro de ese documento que estamos elaborando, que no está terminado, sobre la política, nos estamos rigiendo por las organizaciones de la UNESCO y otras instituciones, además otras instituciones en el país, como es el Archivo General de la Nación, trabajando con la ONE, el Departamento de Estadística, que nos están, o sea, para sacar como un documento más alineado.
Y tomando de ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, en un documento publicado en el 2012 hace referencia a la preservación como el conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar la permanencia del patrimonio documental. Dicho documento se refiere a la prevención que implica tanto las condiciones ambientales como son la temperatura, humedad relativa, contaminación ambiental, calidad lumínica, control de plagas, exposición, almacenaje, mantenimiento, o sea, como la limpieza, revisiones periódicas y manipulación de los documentos, y un tema muy importante, la seguridad, tanto la seguridad de los mismos documentos, pero de la seguridad ocupacional. Estos factores medioambientales obviamente repercuten de forma negativa en los depósitos donde se albergan colecciones valiosas, que en buena parte presentan algún grado de deterioro por su antigüedad o por su propia degradación, a las cuales los referidos factores ambientales lo han sometido. En este trabajo se exponen los aspectos básicos de la política institucional de preservación documental de la Biblioteca Nacional Federico Ureña. Como le dije anteriormente, lo que voy a presentar son ejemplos ya operativos, o sea, del proceso, de esos 4 puntos principales, como son la temperatura, la humedad, la desinfección y el control de plagas. El Departamento de Preservación y Conservación de Documentos, como responsable de este patrimonio, ha venido realizando diagnósticos de los depósitos para determinar los riesgos potenciales a los que están expuestas sus colecciones y a la vez ha trabajado en la elaboración de las normas en materia de preservación. Quiero hacer un paréntesis en esta parte porque la vez en el 2014 que presenté aquí, esa ponencia que presenté sobre un edificio viejo versus edificio nuevo, de verdad que es un edificio bien bello, grande, de 4 plantas, amplio, pero el Estado, o sea, la empresa constructora, en parte no ha engañado, porque la biblioteca presenta, así, vamos a decirlo aquí bajito, con algunos vicios de construcción. Entonces eso, en vez de uno estar muy tranquilo porque está en un edificio nuevo, con todo lo de la ley, estamos enfrentando mucha problemática y más especialmente cuando llueve. Y además, no sé quién le dijo a ellos que hay muchas áreas que no deberían tener, por ejemplo, alfombra y le pusieron alfombra. Dicho de paso, ya hemos estado retirando algunas de las áreas. Bueno, no ha costado sensibilizar al director porque tú sabes que eso es belleza. La belleza de las alfombras, pero hay partes que parece que tuvieron un desliz las empresas constructoras y yo diría que para que les saliera más económico, no sé, o más rápido, no sé qué pensaron, porque esos no fueron los lineamientos en realidad según las orientaciones principales con relación a los espacios. Pero tenemos que enfrentar eso, o sea, no podemos echarnos atrás, sino buscar solución. Y se han estado trabajando, incluso se han reparado algunas partes que han tenido dificultad. Ellos lo que nos dicen era que no estaba finalizado el edificio. ¡Qué belleza! Que no estaba finalizado y nos lo entregaron con todos los protocolos y todas las cosas. No, entonces yo le digo a mi jefa, deberían estar con un grupito que hay allá de la ISOE, de la Odebrecht por ahí. Deberían estar haciéndole compañía a ellos también, ese equipo. Claro, porque están atentando con el patrimonio. Nosotros somos responsables de cuidar y custodiar esa colección y no tenemos apoyo, porque yo lo que considero, o sea, mi consideración es que si pasó esa dificultad, el Estado tiene que buscar solución, pero no era ayer, no era hoy, eso era ayer, rápido, para que las cosas no vayan adelantando. Como parte de la normativa de la institución, de lo que tenemos realizado, el objetivo general es contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, control ambiental, de humedad y temperatura, almacenamiento, manipulación en la Biblioteca Nacional Federico Ureña y la red de bibliotecas públicas, estableciendo responsabilidades con respecto a la conservación, aplicando los procedimientos adecuados para la misma.
preservar las colecciones de la biblioteca, como le dije, de la red, aplicar medidas de conservación por medio de la estabilización y reparaciones menores de las colecciones, mantener el edificio de la Biblioteca Nacional y la red de biblioteca pública libre de cualquier fuente de contaminación a través de los procesos de fumigación preventiva y de la general al final de cada año. Mantener los niveles de humedad y temperatura del edificio dentro de los límites de aceptación desde el punto de vista de conservación. Mantener los ambientes y documentación de la biblioteca y la red libre de cualquier ente biológico, voy a repetir, que pueda afectar el papel, la salud del personal mediante la limpieza técnica y preventiva a la documentación para garantizar que estén libres de sustancias o microorganismos contaminantes. Como dijo una de las compañeras, que a veces hay cosas que se ven lindas, o sea, en papeles, sino hay que ir a la práctica, porque tenemos política o tenemos normativa, pero lo que trabajamos en el día a día, o sea, en el proceso, con mantener tanto las colecciones como el edificio libre de contaminantes, o sea, es un trabajo arduo, fuerte, o sea, constante o sistemático, que debemos involucrar todas las áreas, porque a veces trabajamos con equipos de otras áreas que creen que porque trabajan en mantenimiento no tienen que ver con la preservación de las colecciones, y todos, como en cada charla y capacitación que doy, digo que desde que limpia tiene que estar involucrado e identificado con la institución y saber dónde que está trabajando. E incluso a recursos humanos se le hace mucho énfasis en esa parte, porque es la que contrata a veces personal, y yo le he dicho muchas veces, usted tiene que explicarle al chico de informática que llegó nuevo dónde que va a trabajar, porque si él que se encarga de la administración de la base de datos, donde tenemos todas nuestras fuentes de información registrada y toda la documentación, como él no sabía ni le dijeron nada, borró porque consideraba que no era importante. O sea, que todo nos vemos involucrados ahí. Entonces, lo que voy a enseñar algunos ejemplos de los trabajos ya en el proceso, lo que hacemos con relación a la normativa sobre el control de la temperatura, humedad relativa, control biológico y tratamiento de desinfección. Con relación a los controles de temperatura y humedad, dice que al establecer los niveles de humedad relativa es siempre un compromiso y en gran medida está influenciado por diversos factores. La naturaleza de las colecciones, dependiendo del tipo de la colección, y más nosotros como tenemos, por ejemplo, colecciones patrimoniales, documentos que van desde 1700 en adelante, hay que tomar alguna medida en particular. Las condiciones climáticas, que como sabemos estamos afectados el año completo, la disponibilidad de los recursos para el control ambiental, los recursos que nunca faltan o nunca hay. Con respecto al control de la temperatura y humedad, esta representa un factor muy significativo en la preservación de las colecciones, por ende el exceso de la misma provocará crecimiento de hongos y bacterias, provocando la proliferación de insectos agresivos que podrían poner en riesgo nuestro patrimonio. Como normativa de preservación, departamentos realizan diariamente controles de humedad relativa en los depósitos, realizando informes semanales por medio de un gráfico de sed con sus conclusiones y recomendaciones como medio de mitigar los efectos normativos negativos para las colecciones con la utilización de los equipos deshumidificadores. Esto se realiza con el objetivo de determinar la cantidad de agua que se produce en los diferentes depósitos de las colecciones. Por ejemplo, con respecto a al control de temperatura, tenemos una planilla, que les voy a enseñar más adelante, que es donde se lleva ese control diario, 2 veces al día, en la mañana, justamente a las 9 de la mañana, y a eso de las 12 del día para ver la variación. Tomando como parámetro de colocarlo siempre en la misma posición, o sea, donde se toma, si yo voy al segundo nivel y este es mi depósito, o sea, tener puntos estratégicos donde yo pueda colocar el equipo. Siempre tomando en cuenta que el equipo esté a una altura de mi frente, donde no haya salida de aire, donde no haya ventilación para que no me altere los resultados.
pero no solamente que esos resultados estén plasmados en un formulario, sino que se den esas recomendaciones y por esa vía uno pueda presionar o pueda justificar a la administración para que no compren en tal caso, o se arregle, por ejemplo, en este caso la temperatura, o que haya dificultad en alguno de los depósitos y que puedan arreglarnos esa situación. O sea, que solamente por yo decir que la temperatura en tal depósito está a un nivel muy alto porque crucé y me dio calor, eso no conlleva. O sea, con prueba en mano, así tú puedes hablar con base con relación a eso. Aquí hay una planilla, más o menos cómo se lleva esos informes. Esto es más o menos como el informe que se entrega ya a la administración, o sea, la encargada técnica. Eso se hace semanales y luego se hace uno ya general mensual. Con relación a la cantidad de agua extraída, tenemos los equipos de suministradores, esto también se colocan en los depósitos, en puntos estratégicos, pero como sabrán, hay poco, por el tamaño del edificio, hay poco, faltan. O sea, se ha recomendado que no compren unos cuantos equipos más porque al ser los depósitos tan grandes no hacen el trabajo el 100% como quisiera querer. Aquí hay una planilla más o menos como se recoge lo que tiene que ver con extracción de agua. Aquí está el gráfico que se presenta. Aquí con el proceso de este tema tan importante como es el proceso de desinfección, todos los procesos que se hacen en la institución, que por ende se hace anualmente una fumigación general, decía en mi intervención anterior, cuando vine en 2014, que consideraba que las fumigaciones son muy negativas, tanto para los documentos como para nosotros los seres humanos, pero tristemente vivimos, como ya le dije, en un país tropical que llueve todos los días. O sea, tú no tienes una estabilidad en el ambiente y por ende hay crecimiento de hongos y bacterias. O sea, hay siempre mucha humedad, en la mañana llueve, en la tarde sale el sol o viceversa. Cuando tú crees que el día está muy templado, empieza a llover o dura 3 días. O sea, hay el clima muy inestable. Entonces, por eso se ha recomendado de que se haga una fumigación final de año, pero que se hagan esa preventiva que puede ser mínimo cada 6 meses. Por ejemplo, con relación a los procesos de fumigación, el departamento lleva ese control de revisión. Tú sabes que en todas las instituciones hay empresas que hacen licitación, o sea, ya se hace licitación para el Estado porque le exige, pero uno se encarga de validar esa empresa con relación al producto que va a utilizar, el proceso, o sea, el producto y el proceso que va a realizar y cómo lo va a realizar, o sea, cada uno de su fase. O sea, que no es que lo contrataron y ya, no. Hay que revisar y ver toda esa parte. Pero hay que recordar que antes de hacer cualquier tipo de fumigación y más de fumigación contra hongos y bacterias, la fumigación general, hay que hacer una toma de muestra microbiológica. Eso se hace por medio de la placa Petri. Aquí podemos ver la presencia de algunas bacterias, como están aquí la Aspergillus, que es la que más frecuente y siempre está presente en la mayoría de la biblioteca y más allá por los factores ya negativos que tenemos. Igualmente, aquí están más o menos los procesos de cómo se colocan la placa Petri en los depósitos. Eso es en una toma de muestra ambiental, donde se coloca por 5 minutos en diferentes depósitos y se deja por un tiempo ya para que haga su trabajo. Aquí vemos imágenes sobre el proceso de fumigación. Hay que tener presente que a la hora de fumigación, la empresa fumigadora la empresa debe facilitar o debe asegurar de que primero va a hacer una limpieza general. No se puede limpiar lo que está sucio. Tú no puedes fumigar donde están los depósitos o las alfombras llenas de polvo, porque el producto no va a hacer su trabajo. Entonces se le pide ese requerimiento antes de y después de la fumigación para quitar todos los residuos.
Aquí vemos las imágenes. Esa es otra contra Comején, los procedimientos también que se requieren o que se le exige a la empresa, la distancia del orificio, ¿cómo le llaman? El tamaño del orificio para el producto que se vaya a aplicar. O sea, eso tiene un procedimiento a seguir. Aquí podemos ver. Entonces, ya finalizando, la biblioteca lleva a cabo intensas y sistemáticas acciones de preservación y conservación de sus fondos, estableciendo las medidas preventivas necesarias para evitar su deterioro en estrecha colaboración con los demás departamentos, como son desarrollo de colecciones, servicio al público, administración de colecciones, producción digital y seguridad. En resumen, para realizar la política se hizo un diagnóstico programado y sistemático sobre las colecciones. Se identificaron los riesgos, tanto de los fondos, para tomar medidas a mediano y corto plazo. También se identificaron riesgos tecnológicos, de los recursos digitales y de la digitalización. El plan de conservación para documentos que ingresan por primera vez a la biblioteca. Monitoreo y control medioambiental, mantenimiento y calibración de los equipos, mejoramiento de la calidad del ambiente a través de planes de limpieza para mitigar el polvo, la polución y la carga bacteriana y otros contaminantes atmosféricos, manejo constante y programado para el control de plagas, saneamiento documental y de los espacios físicos, el plan de control biológico de todos los documentos que se obtiene por compra o donación que ingresa por primera vez a la institución y la política de descarte. El plan de investigación de emergencia que tenemos, esto afecta tanto a las colecciones como a los espacios donde se custodia el patrimonio bibliográfico documental y el plan de evacuación de emergencia. Adecuación y mantenimiento del edificio, asesoría técnica y administración, tanto la biblioteca como la red de bibliotecas públicas, con relación a tomar, en la toma de decisiones propias de la seguridad y salud ocupacional del personal, formación y sensibilización del personal de la biblioteca pericureña y de la red de bibliotecas públicas. En conclusión, el personal responsable de la Biblioteca Nacional deben estar comprometidos con el cuidado de la preservación del material que trabaja y custodia. El Departamento de Preservación de la Biblioteca Nacional, como política institucional, está enfocada en la prevención por medio de la conservación preventiva, con la finalidad de mitigar el deterioro del patrimonio como parte fundamental de su misión por medio del monitoreo, control medioambiental, limpieza técnica como preventiva, orientación a la manipulación de las colecciones, almacenamiento, control de plaga, vandalismo de las colecciones, preparación ante cualquier desastre. Y que preservar las colecciones existentes es la mejor forma de salvaguardar la memoria de un país. Y como dijo el escritor francés Paul Ambroise en el 1871, 45, que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, que son el fuego, la humedad, los animales, y el tiempo y su propio contenido. Gracias. Ay, pero qué mujer que ponemos rápido. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por respetar el tiempo y les pido una disculpa por carrerearlos, pero pues así es. Entonces vamos a hacer la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Están cansados, ay. Sí, están. ¿No hay preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces ahorita vamos a hacer ya el receso para ir a comer. Vamos a regresar, originalmente íbamos a regresar 4:30, podemos regresar 4:40, como la música, 4:40, para pasar a la tercera mesa, que es reflexiones teóricas en torno a la preservación documental. Les pedimos que sean puntuales porque
para que no salgamos demasiado tarde. Noche. De noche. Por favor, gracias.